Continuamos con nuestra cobertura continua sobre el atentado que sufrió el semanario Charlie Hebdo en París esta mañana. Es un semanario satírico francés de tendencia izquierdista que fue fundado en 1992. Su nombre proviene de una publicación satírica anterior que existió entre 1969 y 1981. Esta publicación, el Charlie Hebdo, cobró relevancia internacional cuando se involucró en la controversia sobre las caricaturas de Mahoma en el año 2006. Luego, el día 2 de noviembre del año 2011, esta sede del semanario en París fue atacada con cócteles Molotov tras haber publicado un número en referencia a la victoria de los islamistas en las elecciones de Túnez. Estos son algunos de los datos que podemos aportarle sobre lo que es este semanario. Y también le quiero compartir declaraciones de líderes musulmanes en París. Mire, Dalí Brubaker, la cabeza de la gran mezquita de París, dice: hay cosas que no podemos aceptar cuando las cosas se salen de la línea, cuando pasan el límite. Es cuando cuando causan daño a la vida humana. El Islam no lo acepta porque para el Islam, perdón, la vida humana es sagrada. Y también otro de los líderes del Islam en París dice que están muy tristes, que tienen sus sentimientos, su simpatía, están con los sentimientos de las familias que han perdido a sus seres queridos en este atentado, las familias también de las personas que han resultado lesionadas en este atentado a este semanario, al mismo tiempo que están muy preocupados porque la gente va a ver a la gente del Islam, a los musulmanes, como autores de este atentado terrorista. Y hay que puntualizar que no todos los musulmanes son responsables de este atentado, si es que los autores pertenecen a la religión musulmana, si son simpatizantes de la religión musulmana. Eso hay que puntualizarlo, creo yo, y dejarlo bastante claro. Vamos a Miami con Marco Vicencino, analista internacional, quien ha estado con nosotros a lo largo de la mañana hablando precisamente de este atentado, de la imagen a nivel internacional que deja una agresión de esta naturaleza a un diario satírico como el Charlie Hebdo, y al mensaje que se manda con la comunidad internacional, con esta solidaridad tan instantánea que ha surgido a partir del ataque a este semanario francés. Marco, gusto en saludarlo. Buenos días. ¿Qué me puede comentar de lo que ha sucedido esta mañana? ¿Qué impresión le da de acuerdo con su experiencia como analista internacional? Sí. Para mí personalmente no hay nada sorprendente en esto, principalmente cuando hay los países occidentales participando en la lucha en Siria e Irak. No estoy diciendo que elementos de ISIS están responsables para este ataque, puede ser o no puede ser, todavía hay que tener una investigación. Pero estamos en un estado de, como se dice, lucha plena entre estos elementos. A nivel internacional, a nivel interno de varios países europeos, nos tenemos que recordar, y en Francia se estima 700 ciudadanos franceses luchando en Siria e Irak, 200 de los cuales han regresado, y más de 100 casos legales contra estos elementos. Entonces hay una situación en toda Europa, pero principalmente en Francia, con otros atentados. Hemos visto en el último mes, durante la época navideña, Francia estaba en alerta alta. Hubo dos incidentes en los cuales individuos se lanzaron con sus carros en lugares, en centros comerciales, y un otro en el cual alguien con un cuchillo asaltó a un policía. Ya Francia estaba en un estado de alta alerta. Pero una situación como esto es algo más profesional, con preparación, hecho e implementado con un profesionalismo máximo. Entonces, lo que hemos visto pasar en Francia hoy es algo que muchos lugares en el mundo, principalmente en Europa y otras partes, no digo que se tiene que acostumbrar, pero van a haber otros ataques como esto. Marco, ¿usted ha podido ver las imágenes
que fueron grabadas en la que aparecen los atacantes a este diario. ¿Has podido ver? Sí, sí, son varios. La cosa que, digamos, de este atentado, que no que sorprende, pero que me llama la atención, es el nivel de profesionalismo, que entraron y sabían exactamente en quién querían matar, tenían la lista. Eso se muestra, eso con el nivel de profesionalismo, de organización de estos elementos. Y esto en país como Francia también se estaba en alta alerta. Es un país, es una sociedad abierta, una sociedad libre y situaciones como esto pueden suceder más en lugares públicos principalmente. Obviamente en este lugar, en este edificio, hubo protección, pero con un nivel de profesionalismo como esas tres personas, pueden también, no se puede excluir la posibilidad que estos elementos también puedan atravesar seguridad como hubo en este edificio también. No sé si la vestimenta, por ejemplo, de estos hombres, que yo los veo completamente vestidos de negro, ¿pudiera usted darle la idea, algún rasgo de qué tipo de grupo podría estar detrás de una acción como esta? Obviamente hay un vínculo al extremismo, al radicalismo islámico. Hasta ahora lo que parece de las pruebas que tenemos. La pregunta principal, o son una célula independiente o parte de una organización más grande. Si hay vínculos directos con ISIS, porque ya ISIS, el jefe de ISIS, el Baghdadi, ya cuando empezaron los bombardeos en octubre del 2014 contra ISIS, en la coalición en la cual Francia forma parte, el Baghdadi dijo y anunció públicamente de empezar ataques contra los países occidentales, y Francia que forma parte de esta coalición. En mi opinión, la pregunta principal es si son parte de una célula independiente o son parte de un grupo más grande o directamente vinculado con ISIS. Marco, ¿le preocupa a usted, como analista internacional, le preocupa a usted un incidente como este? ¿Qué le llama la atención? Lo principalmente que fue dirigido hacia la prensa, un instrumento fundamental a las sociedades democráticas. Es una amenaza contra el sistema democrático, algo fundamental al sistema democrático. Y personas, digamos, figuras públicas muy conocidos, muchos de estos periodistas ya estaban conocidos al público. Y eso es, y tratar de atacar directamente los instrumentos fundamentales del mundo democrático. Eso es lo que me llama la atención. El peligro es eso, que esa amenaza tratan de desanimar a las libertades. Y es importante que la prensa internacional reacciona en manera muy unida, y para decir que no solamente somos unidos, pero continuaremos y seguiremos a practicar nuestras libertades, principalmente libertad de expresión y libertad de la prensa. Creo que vale la pena, Marco, puntualizar en el caso de Estados Unidos. El vocero de la Casa Blanca ha dicho que no tienen información en Estados Unidos de que haya intención de realizar un ataque terrorista en territorio de este país. Sin embargo, me llama la atención lo que usted mencionaba, que a partir de octubre, con los ataques que se realizaron contra ISIS, Francia participó. ¿Haría entonces esto vulnerable a las otras naciones que han participado en esta ofensiva contra el grupo islámico? Los países europeos son más vulnerables que Estados Unidos. Pensamos geográficamente. Claro. Obviamente, para entrar en Estados Unidos, las autoridades, mucho más difícil, principalmente después del 11 de septiembre, para esos elementos, entrar en Estados Unidos es muy difícil. La FBI vigila, ha dedicado muchos recursos al contraterrorismo en los últimos años. La dificultad que tiene Europa es geografía.
muchos de los elementos luchando en Siria, Irak, elementos radicales de ISIS y de otros grupos, para ellos atravesar la frontera europea, principalmente desde Turquía, atravesando la frontera en Europa con Grecia o por medio del norte de África, entrar en los países del Mediterráneo, es mucho más fácil controlar esas fronteras. Entonces la amenaza es mucho más grave, mucho más seria. Marco, le voy a pedir que se mantenga con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a continuar con esta cobertura continua sobre este atentado que ocurrió en el semanario Charles Hebdo en París. Pero seguramente tendremos muchas preguntas que hacerle con su experiencia de análisis internacional y seguridad a partir de lo que den a conocer las autoridades francesas de la investigación de este lamentable atentado terrorista. Así que le pido que se quede con nosotros.